el pueblo peruano está enfrentando no solo a la dictadura conformada por todo este bloque de derechistas criollos, sino que este golpe está apadrinado por la embajadora de Estados Unidos, es decir, Estados Unidos está detrás de este golpe. Por eso es que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos hasta el día de hoy no resuelve la medida cautelar presentada a favor de Pedro Castillo. Sin embargo, irónicamente y burlescamente le ha dado medidas de protección a la fiscal de la dictadura, Patricia Benavides. Dice que ella corre mucho peligro y digamos esta señora, que es una conocida y furibunda opositora a Pedro Castillo, se le da medidas de protección y a Pedro Castillo ninguna. ¿Y qué pasa, queridos hermanos? En la OEA hay un sujeto, un personaje apellidado Almagro, un uruguayo, Así es. exislandista, y que es padrino de golpes de Estado en América Latina. Ya hemos visto su papel en el golpe contra Evo Morales en Bolivia, contra Correa en Ecuador, siempre está detrás de los golpes. Sí, pues. Y este señor ha mandado a la Comisión de Derechos Humanos para que digan que la violencia está en las protestas, pero no condenan el uso sistemático de las matanzas por parte del gobierno de FARC. Abogado. Entonces, queda otra instancia, disculpe, sí, que es el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, y ante ellos estamos accionando una petición. Sí. Esperamos que pronto sea atendida. Bien, debo previamente precisar que yo asumí la defensa luego de que el Juzgado de Investigación Preparatoria Supremo le impusiera al presidente Pedro Castillo Terrones una medida de 18 meses de prisión preventiva. Entonces, en esas circunstancias en que soy llamado, sí, aproximadamente el 15 de diciembre, 16 de diciembre, y se me pide que asuma la defensa. En esos momentos no había quien fundamentara el recurso de apelación. En esa audiencia de prisión preventiva le habían impuesto abogados de la defensa pública y no habían sido elegidos libremente por él. Entonces, planteamos un recurso de apelación y ese recurso de apelación fue a la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema que preside el juez San Martín, quien confirmó mediante una resolución la prisión preventiva contra el presidente Castillo. Contra esa resolución hemos interpuesto un recurso de casación, al cual recientemente hemos adjuntado el dictamen o el informe del experto del profesor argentino Eugenio Raúl Zaffaroni. Ahora, ¿por qué le han impuesto 18 meses de prisión preventiva al presidente Pedro Castillo? No se lo han impuesto porque existan fundamentos jurídicos. Pues el acto llevado a cabo por el presidente el 7 de diciembre no constituye delito. Él, al salir en cámaras para pronunciarse por la disolución del Congreso y por convocar a elecciones para una asamblea popular constituyente, no ha cometido delitos de rebelión, ni de conspiración, ni ningún otro delito que esté contemplado en el Código Penal, porque el delito de rebelión requiere un alzamiento armado, y el 7 de diciembre no ocurrió ningún alzamiento armado. Entonces, se le impone prisión preventiva por un hecho atípico,
un hecho que no está contemplado como delito. ¿Y por qué se hace esto? Para cumplir una consigna política. Los periodistas, la prensa que se ha constituido en la prensa de la dictadura, repite constantemente que ese día Pedro Castillo dio un golpe de Estado. Tampoco no dio ningún golpe de Estado, porque el golpe de Estado, bueno, de acuerdo a la ciencia política, a la sociología política, es un asalto violento del poder, un asalto violento contando con un numeroso contingente, con un arsenal suficiente para doblegar a las fuerzas que pudieran resistir ese asalto. Entonces, tampoco Pedro Castillo dio ningún golpe, ni autogolpe, como están repitiendo la derecha y como está repitiendo cierta izquierda, que mediante ese pretexto pretende encubrir su vergonzante conducta de haber votado ese día en bloque junto con los fascistas, junto con la derecha, votaron para vacar al presidente Castillo. Es decir, una parte de la izquierda limeña fue partícipe de este sucio golpe derechista. Ellos, la derecha, ellos son los verdaderos golpistas y pretenden indicar a Pedro, al hermano Pedro Castillo, como golpista. Es como un ladrón que roba y dice, yo no soy el ladrón está yéndose por allá. Entonces tengamos claro eso, estimados hermanos, queridos hermanos. Sin embargo, sin embargo, abogado Wilfredo Robles, el presidente está preso por una orden judicial. ¿Usted quiere decir que sobre estos jueces que han firmado esta resolución hay unas órdenes de dónde, de quién? Mire, como no encuentro fundamentos jurídicos, yo tengo que deducir que lo único que están cumpliendo estos jueces es una consigna política de la derecha. Entonces, las motivaciones para aplicarle la prisión preventiva no son jurídicas, entonces son políticas. Por eso es que decimos de que Pedro Castillo es el primer preso político de la dictadura y luego van a seguir ahorita decenas de nuestros hermanos que están siendo condenados por delitos de disturbios y otros delitos. Esos hermanos no han cometido ningún delito, simplemente han participado del derecho a la insurgencia que el pueblo está haciendo uso y que se encuentra contemplado en el artículo 46 de la Constitución Política, que establece que nadie le debe obediencia a un gobierno ilegítimo y usurpador. Y el gobierno de Dina Boluarte es ilegítimo porque es producto de un proceso de vacancia nulo, fraudulento, que ha quebrantado todas las garantías de un procedimiento dentro de un Estado de Derecho. Ante esta situación, por lo tanto, es una usurpadora, pero muchos congresistas, muchos políticos le dicen presidenta, le dicen a la usurpadora, les quema la boca decirle usurpadora. Entonces, lo que tenemos ahorita es que en el Perú no existe Estado de Derecho, existe una dictadura que ha logrado controlar la mayoría de las instituciones, incluido el Poder Judicial. Ante esta situación, abogado Wilfredo Robles, ¿qué está haciendo el equipo legal del presidente Pedro Castillo? ¿Y han recurrido ustedes a instancias
internacionales? Sí, efectivamente hay una pluralidad de abogados, algunos están apoyando con los procedimientos que todos los días en el Congreso le crean una nueva denuncia a Pedro Castillo, en la Fiscalía todos los días crean una nueva carpeta contra Pedro Castillo, y también aparte tenemos el tema del delito de rebelión. Aparte de que lo último que hemos presentado es un recurso de casación, también se pidió una medida cautelar a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, de la OEA, y lo hizo el mismo 7 de diciembre la Red Nacional de Derechos Humanos, que es un organismo de defensa de derechos humanos que no es del Perú. En el Perú lamentablemente se ha distorsionado este tema y digamos las ONGs que digamos están en el tema de defensa de derechos humanos no tienen un accionar tan correcto. Así es. Y nunca quisieron decir la defensa del presidente Pedro Castillo. Pero este organismo que tiene sede en España sí lo hizo. Y cuando nosotros nos apersonamos como defensa de Pedro Castillo, se puso en contacto con nosotros. Una resolución de las instancias internacionales de justicia, Pedro Castillo obtendría su libertad y volvería a asumir su cargo de presidente. Mire, las instancias internacionales tienen, digamos, diversos grados de influencia, ¿no? Digamos, en el sistema interamericano, ya le hemos dicho las complejidades que se nos presentan. En el sistema de la ONU tiene pues, un tema, ¿no?, de un procedimiento pues de requerimientos de información, requerimientos de información y también de recomendaciones, etcétera. Entonces vamos a esperar los pronunciamientos, pero la restitución del presidente Pedro Castillo, la libertad, más que de los órganos judiciales adictos a la dictadura acá dentro del Perú, o los organismos internacionales que están dentro de los vaivenes de los intereses de grandes potencias, depende en buena cuenta del pueblo peruano. El pueblo peruano es el principal protagonista de esta insurgencia y va a ser el principal protagonista y el principal artífice de la caída de la dictadura y del Congreso. Mientras no caiga esta dictadura genocida y ese Congreso que es parte de esa dictadura, no habrá condiciones favorables para la defensa de Pedro Castillo y obviamente para su restitución y obviamente para que no queden impunes los crímenes de esta propia dictadura. Discúlpenme que sea así de sincero y es lo que tal vez no gusta a muchas personas que se sienten cercanas al presidente, ¿no? Quieren que yo les diga, sí, ahorita presento un recurso y en una semana yo lo saco, ¿no? No es mi línea de trabajo y mucho menos en las implicancias políticas que esto tiene. Esto es una dura lucha. El pueblo está enfrentando grandes poderes dentro del territorio y fuera del territorio porque está en juego el control de recursos naturales que le interesa al imperio gringo. Eso es lo real. El pueblo está enfrentando un enemigo inmenso, un gran enemigo. En Europa Oriental, digamos, en Rusia y en ciertos sectores del Donbass se enfrentan a la OTAN y a Estados Unidos, pero bueno, por lo menos ellos tienen ejército. Abogado Wilfredo Robles, saludamos su objetividad, su honestidad en este caso, porque se ha escuchado muchas veces la versión de algunos abogados que dijeron que sí, con un recurso lo sacaban. Usted está informando que hay una casación de por medio y para cuándo más o menos
se tendría los resultados de esta casación? Mire, estimado amigo periodista, el día viernes pasado, a ese recurso de casación que nosotros hemos presentado a inicios de enero, o sea, ya va más de un mes. Así es. Que hemos presentado la casación. O sea, ya va a ser 1 mes y 15 días ya. Pero hasta ahora no elevan la cuestión, no la programan, la están haciendo larga. Sospecho yo, y ojalá mi sospecha sea cierta, esa casación no la va a poder ver la sala del juez San Martín. Ajá. La van a tener que ver los jueces supremos. Sospecho yo que tal vez por ahí haya algunos jueces que tengan conciencia recta y que tal vez no estén sometidos a la dictadura. Solo así me explico tanta demora. Pero espero que pronto se vea esa casación. Es lo que... Porque es escandaloso que los jueces supremos, por ejemplo, aparte del tema del tipo penal de rebelión, acá no se han respetado el antejuicio político que tenían que hacerle al presidente Pedro Castillo. O sea, previamente a someterlo a la justicia común, tenían que llevarle a cabo un antejuicio político y ellos simplemente porque les da la gana, le han suprimido el antejuicio político violando la Constitución que ellos dicen defender y toda una serie de normas y reglamentos del Congreso, el Código Procesal Penal que exige ese antejuicio. Pero ellos simplemente dicen que eso es correcto, o sea, quebrantar las normas es correcto. Y así, hoy es un collar de perlas todo este atropello a las normas. Sería muy largo, nos ocuparía varios programas, mi estimado amigo. Así es. Abogado Wilfredo Robles, el profesor, como lo conocen en Argentina y en el contexto internacional, Eugenio Zaffaroni, a día de hoy forma parte del equipo legal de Pedro Castillo. Bueno, Eugenio Zaffaroni vino al Perú invitado a unos congresos de derecho penal organizados por una conocida editorial jurídica y por los colegios de abogados de Arequipa y de Lima. Entonces, de modo propio, él expresó su preocupación por el caso del presidente Castillo, porque él, al ser juez supremo argentino, presidente en algún momento de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, es un juez o es un jurista de talla internacional un poco diferente a los jueces que tenemos acá, ¿no? Digamos, él no confía en las consignas de una dictadura, tiene más emoción social, preocupación por los sindicatos, la gente de más que está en la base misma de la sociedad, ¿no? Entonces, él se preocupó y tuvo a bien ponerse en contacto con los abogados del presidente e intentar visitar, no se lo permitieron. Entonces, él se puso, dijo, todo lo que yo pueda hacer por la defensa de Pedro Castillo, lo haré, y lo viene haciendo, ¿no? En Argentina, en programas radiales, televisivos, viene desnudando todo este atropello a los derechos y además ha elaborado un dictamen muy importante para la doctrina jurídica latinoamericana sobre el caso de Pedro Castillo. Entonces, por el momento, él como experto viene opinando sobre el caso de Pedro Castillo y lo ha concretado en un informe jurídico que le ha presentado también a la sala del juez San Martín para que se considere la casación. Interesante. Abogado Wilfredo Robles, le informamos que aquí entre los estudiantes de la Facultad de Derecho de la Universidad Tecnológica de los Andes hay un interés
en este tema jurídico, y ellos han planteado a este servidor tal vez coordinar con usted, con otros académicos. Ellos, los alumnos, usted sabe que piden a veces lo imposible, plantean la presencia de Zaffaroni. Bueno, no se pierde nada intentándole. Tal vez a Zaffaroni le interese conocer los Andes del Perú, a Abancay, a Apurímac. Bueno, le transmito esta inquietud de los estudiantes de esta Casa de Estudios, de su Facultad de Derecho, y al mismo tiempo le agradezco su atención a Titanca en la Noticia, un programa que hacemos desde Abancay, desde el sur, y también le pido sus últimas palabras para esta entrevista. Adelante, abogado Wilfredo Robles. Bien, bueno, yo recibo con mucho cariño, mucho aprecio la inquietud de nuestros jóvenes estudiantes. Realmente esta causa popular que se está dando debe llevarnos a una renovación en todos los aspectos de nuestra sociedad. ¿Y por qué no a una renovación precisamente de una carrera tan venida a menos, en un sistema tan mercantilista, tan indolente, ¿no? Entonces, justamente necesitamos la voz de los jóvenes, la inquietud de los jóvenes para hacer algo nuevo, diferente. Ya 200 años hemos vivido bajo unos moldes ya conocidos, y claro, ese tipo de eventos académicos sirven mucho. Tal vez, no sé, me atrevo a sugerirles que tal vez por alguna plataforma virtual puedan programarlo. Y yo sé, el maestro Zaffaroni es una persona muy sencilla y con verdadera vocación. Yo sé que si su agenda muy recargada le da un margen de tiempo en ese horario, él va a estar, bueno, y a quien ellos consideren, si consideran este humilde servidor para facilitar esto, lo haré. Si consideran que también tengo algo que opinar ahí en buena hora, entonces sí, yo les animaría que lo hagan a ellos, y en las demás facultades de Derecho sigan ese ejemplo, tomen esa inquietud. Hay mucho de debatible en lo jurídico y en lo político. Estos casos, esta situación va a dar para bastante, ¿no? O sea, digamos, malos ejemplos de cómo no aplicar el derecho y también buenos ejemplos de cómo defenderlo. Creo que va a perdurar esto en la historia.